Bueno, genial. A ver, recapitulando un poco lo que vimos hasta acá. En la clase anterior vimos operadores de diferenciación, ¿sí? Eso lo vamos a usar brevemente ahora. Y las otras dos clases anteriores estuvieron viendo con Diego distintas formas de resolución de ecuaciones diferenciales de problemas de valores iniciales. ¿Por qué se llaman problemas de valores iniciales? Porque una ecuación diferencial, para que esté bien definida, me tienen que dar la ecuación, mejor dicho, un problema diferencial, me tienen que dar la ecuación diferencial y condiciones de borde. En el caso de los problemas de valores iniciales, como está claramente en el nombre, todas las condiciones de borde o todas las condiciones necesarias para darle unicidad a la solución me la van a dar al inicio del problema, en el punto donde empiezo a iterar. Y tiene una forma muy particular de resolverse, que es una forma, llámelo iterativo, aunque no es la palabra correcta, donde uno tiene todos los valores al inicio, con todos esos valores aplica un método y calcula el paso siguiente. Con los valores del paso siguiente, calcula los del paso siguiente. Y así. Si uno va iterando y todas las soluciones que uno va encontrando son la aproximación de la función que es solución de la ecuación diferencial. O las funciones en el caso de que sea un sistema. ¿Ok? En contraposición con los PDI están los PBC, los problemas de valores de contorno. Que como bien lo dice, son otro tipo de problemas, siguen siendo problemas diferenciales, me van a dar una ecuación diferencial muy parecida a la que ya veníamos viendo, pero se diferencian en que representan otro tipo de problemas físicos y las condiciones me la dan de otra manera. En lugar de darme todas las condiciones concentradas en un punto, como los PBI, al inicio, me dan la condición en el borde de los intervalos de integración. ¿Sí? Los PBI, típicamente uno arranca en un punto y puede calcular hacia adelante todo lo que uno quiera. Típicamente los PBI se suelen asociar con cosas de dependencia temporal, por ejemplo. No exclusivamente, pero el ejemplo más clásico es eso. Uno calcula algo en función del tiempo, bueno, arranco en tiempo 10 segundos y calculo para adelante y le doy hasta donde necesito. ¿Sí? Los PVC, por otro lado, tienen un dominio de integración donde uno va a encontrar su solución acotado. Uno va a decir, voy a integrar en este dominio. Si estoy buscando una solución de una función en una única dimensión, como vamos a ver acá en esta materia, mi dominio va a ser un segmento de la recta de los reales, entre A y B, o sea, dos valores cualquiera. Y me van a tener que dar condiciones para poder resolver ese problema en A y en B. Tantas condiciones como requiera el grado de la ecuación que estoy resolviendo, etc. ¿Ok? Así que esa es básicamente la diferencia. Pero en sí, el problema que estamos resolviendo es similar, las ecuaciones pueden ser las mismas, ¿sí? Y así como los PBI están mayormente vinculados o se suelen asociar con problemas temporales, los PBC se suelen asociar más a problemas espaciales. Se pueden combinar los dos, después, esto no es tan así como les estoy diciendo, pero en líneas generales, los PBC suelen ser más cosas espaciales, o sea, la dimensión que uno está integrando suele ser espacio, una dimensión, una longitud, un área, o depende de la cantidad de dimensiones en la que uno esté. Por ejemplo, no sé, si quieren hacer algo de ingeniería civil, si quieren calcular las tensiones de una viga, se puede resolver con un PVC. ¿Sí? Si quieren calcular la temperatura de una barra, o la temperatura de una chapa, o la temperatura de un horno tridimensional, se calcula con un PVC. ¿Sí? Y después tiene la combinación de los dos problemas, que eso no lo vemos en esta materia, pero se pone muy divertido, que es cuando tienen una recta, un área o un volumen y tienen la evolución de esa temperatura o esas tensiones o lo que sea en función del tiempo. Ahí se combinan los dos problemas. Pero bueno, vamos con PVC. ¿Se entiende más o menos la idea, la diferencia? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Espera un segundo que perdí esto. Acá está. Bueno, ¿cómo se define un PVC?
básicamente me tienen que dar una ecuación diferencial. Ahí estamos viendo un ejemplo de una ecuación de orden 2. Fíjense que tengo lo mismo que tenía en un PBI, tengo una función derivada segunda, más una cierta función en X, que es combinatoria de coeficientes o lo que sea, puede ser tan simple como una simple constante o puede ser lo que uno quiera complicado en X, por la derivada primera de Y, más otro coeficiente Q de X, que lo vamos a llamar por la función, más otro coeficiente que no está multiplicado por nada, R de X. ¿Sí? Una forma genérica de escribir una función, una ecuación diferencial de segundo orden, segundo grado, lineal, hasta acá, ¿sí? ¿Por qué es lineal eso que estoy planteando hasta ahora? P de X, Q de X y R de X no tendrían nada que ver en todo esto, pero esta ecuación que estoy planteando hasta el momento es una ecuación diferencial lineal, porque no me está apareciendo ningún y' al cuadrado, o y por y segunda, o raíz cúbica de y segunda. ¿Ok? Las y sus derivadas están apareciendo a la 1 y los demás son coeficientes. Si además P de X, Q de X y R de X no dependen de X y son constantes, puede pasar. Es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, ¿sí? Nada más. Pero bueno, lo bueno de lo numérico es que uno se abstrae de todo eso y lo puede resolver igual. Entonces me define la ecuación, que es lo que estamos viendo ahí, me define el intervalo en el cual lo voy a calcular. Eso lo voy a calcular para X entre A y B, ¿sí? Y lo más importante, que define el problema de valor de contorno, me están dando las condiciones de contorno. ¿Sí? Me están diciendo un dato de la función en A y otro dato de la función en B. En este caso me están dando el valor directamente, hay otro tipo de condiciones de borde. Me están diciendo que la función en A vale un valor determinado alfa y la función en B vale un valor determinado beta. Que yo lo tengo que conocer para poder encontrar la única solución, la única función y de X, que cumple con la ecuación diferencial y con las dos condiciones de contorno. ¿Bien? El contorno es un poco laxo cuando uno mira una sola dimensión, ¿sí? Pero si uno lo mira como si fuera una chapa, imagínense que es un espacio bidimensional y yo estoy calculando, como le decía el ejemplo anterior, la temperatura de una chapa, literalmente me tienen que dar condiciones de borde de todo el contorno de la chapa. ¿Sí? Por eso son problemas de valores de contorno. En una dimensión, insisto, se pierde un poco esa palabra, pero piénsenlo que su dominio de integración tiene que estar encerrado con todas las condiciones de contorno que ustedes le tienen que proveer al sistema para que pueda ser único, se resuelva, etc. Y si fuera tridimensional lo que están calculando, ustedes van a calcular dentro de un volumen y toda la superficie de alrededor de ese volumen tienen que conocer los valores para poder calcular todo lo que está dentro. ¿Entiende? En tridimensional es un volumen, en dos dimensiones en una chapa tiene que conocer todo el contorno, y acá como es unidimensional son simplemente dos puntos porque estoy calculando una función que está parada en una recta, ¿ok? En el eje X. Bueno, ok. Hay dos grandes grupos de soluciones de estos problemas de valor de contorno. Uno es lo que llamamos métodos directos, que como lo dice la palabra, es directamente aplicar los operadores de derivada, que es todo lo que vimos en la clase pasada, a las derivadas que aparecen. O sea, tengo una función, una ecuación diferencial, que me aparece y segunda y me aparece y prima. El método lo que plantea es, bueno, agarremos un operador de derivada segunda y un operador de derivada primera y apliquémoslo, que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? ¿Qué operador? Y bueno, va a depender de la precisión que uno quiera, de qué método quiera, etcétera. Pero este ejemplo que estamos viendo acá está tomando esos dos operadores, ¿sí? Donde el operador de derivada primera, fíjense que es un operador centrado, y ese lo vimos la clase pasada con la clase de diferenciación. El otro operador es también un operador centrado, pero es de derivada segunda. ¿Qué orden me estarían dando esos dos operadores? Está escrito ahí, no es una pregunta muy inteligente. ¿Pero por qué me están dando orden 2? Acuérdense cómo era la cuenta para calcular el orden de un operador diferencial. Yo tenía que tomar la cantidad de puntos que estaba usando para evaluarlo
y el orden de la derivada. Entonces, en el caso de la derivada primera, estoy tomando 3 puntos, porque tomo el punto anterior, el siguiente y el actual, aunque no se evalúa, pero lo estoy usando, y es una derivada primera. Entonces, la diferencia me da 2, ese operador es de orden 2. ¿Sí? Este operador de derivada segunda, que también es un clásico, también es centrado, también estoy usando 3 puntos, y estoy calculando una derivada de orden 2. 3 menos 2 debería ser de orden 1, pero, si se acuerdan, había una salvedad, una particularidad de cómo se van cancelando los términos de error, que ocurre en este caso. Si la paridad del orden de la derivada y la cantidad de puntos difiere, en este caso uno es 3 y el otro es 2, difiere, gano un orden de precisión. Entonces, ese operador, aunque debiera tener orden 1, también es de orden 2. ¿Sí? Si yo uso todos los operadores para evaluar mis derivadas, las derivadas que sean, uso todos operadores de un determinado orden consistentemente, puedo decir que mi solución, que todo el método que estoy usando es de ese orden. Con lo cual, si acá estoy tomando dos operadores de orden 2, la solución que voy a obtener en general, mi aproximación, va a ser de orden 2. Si alguno de los operadores no fuera orden 2, aunque todos los demás sí, no lo puedo garantizar. ¿Sí? Lo único que voy a poder decir es que por lo menos va a ser del orden del menor de los operadores que esté tomando. Una vez se los tiene que combinar, más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, en este caso, como estoy agarrando dos operadores que son de orden 2, puedo decir que la solución que yo voy a tener aplicando esto va a ser orden 2. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre PVC y PBI? PBI, como decíamos, se calcula. Tengo todos los datos al inicio, aplico un método, un esquema de diferenciación, ejecuta, Euler, implícito, explícito, lo que sea, y con todo eso calculo el paso siguiente. Con ese paso siguiente calculo el otro y así voy avanzando. Acá no tengo la suficiente información para poder hacer eso, porque tengo datos acá y datos en la otra punta. ¿Se entiende? Tengo un intervalo AB para calcular y me dieron un dato en A y un dato en B. No puedo usar el dato en A para calcular el punto que está al lado de A. ¿Sí? Entonces lo que uno tiene que hacer con los PVC, particularmente aplicando los métodos directos, que es lo que estamos viendo acá, es definir los nodos donde uno va a querer calcular la solución. Por ejemplo, definiendo un H, un paso de cálculo. Es decir, bueno, entre A y B voy a usar 4 nodos. Quiero encontrar 4 valores. Voy a partir el intervalo AB en 5 partes. ¿Sí? Después vamos a ver el dibujito. Vamos a partir el intervalo AB en 5 partes. Eso me da un total de 6 nodos. Si yo una recta la parto en 5, me quedan 6 nodos. El primero y el último los conozco, porque son el valor de A y el de B, principio y el final. Me quedan los 4 del medio. Como todo en esta materia, lo que vamos a pedir es poder generar una ecuación para cada uno de esos nodos que yo quiero calcular. Tengo 4 nodos desconocidos, necesito hacer 4 ecuaciones. ¿Cómo voy a armar cada una de esas 4 ecuaciones? Voy a hacer distintas instancias de esta ecuación que discreticé acá. Después de agarrar mi ecuación diferencial y aplicarle los operadores de derivada, primera y segunda, los que correspondan, me va a quedar esta ecuación que está acá abajo, que es la ecuación discretizada. Esa ecuación la voy a instanciar, la voy a evaluar para todos los nodos donde yo quiero conocer la solución, y eso me va a armar un glorioso sistema de ecuaciones. Con ese sistema de ecuaciones lo resolvemos, que es toda la parte que vimos al principio de la materia, y ya van viendo por qué vimos todo eso antes, y obtenemos la solución. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el resto de la clase, básicamente, por lo menos hasta la mitad. La gran diferencia entre PBI y PVC es la forma que se resuelve. El problema es muy parecido de base, pero con PBI yo hago algo más iterativo, donde voy calculando una y otra vez lo mismo y obteniendo distintos puntos secuencialmente. Acá no. En los métodos directos de los problemas de valores de contorno, uno aplica la discretización, arma un sistema de ecuaciones lineales, resuelve y le da toda la tira de puntos de una. La solución del sistema lineal, o el sistema de ecuaciones en general, son los puntos que aproximan la función y de x, en este caso, que es la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Perdón que no escuché la teórica de Miguel, pero ¿esto lo vieron ya en la teórica o lo estamos empezando a ver ahora? Sí, lo vimos. ¿Lo vieron hoy o lo vieron cuándo? La semana pasada. Ok, perfecto. Perdón, pero no voy a escuchar la teórica.
Bueno, ok. Después de aplicar la cuenta esta que vemos acá, lo que vamos a hacer es distribuir y poner pera con pera, banana con banana, ¿no? Todo lo que sea WI más 1, WI y WI menos 1, lo vamos juntando entre sí y nos va a quedar esto. Nos queda toda una cosa que está multiplicando WI menos 1, todo esto está multiplicando WI, todo esto está multiplicando WI más 1. Acuérdense que esos son los nodos, son los valores que salen de aplicar los operadores diferenciales. Esta es la forma general de cómo se arma, después vamos a ver 3 o 4 ejemplos, creo que se va a entender bien, pero bueno. A lo que voy. Con esto, uno termina armando el sistema de ecuaciones. Los WI y menos 1, WI y WI más 1, según el I, van a ser cada una de las incógnitas que voy a tener. Cada incógnita va a ser según los nodos que yo tenga. Y estos coeficientes que tengo acá, todo esto entre paréntesis, van a ser los coeficientes que van a terminar quedando en matrizados. ¿Ok? Todo lo que no tiene coeficientes, por ejemplo, todo lo que estaba en R de X, va a terminar quedando del lado del vector independiente, el B, ¿sí? Va a ser parte de la solución del sistema de ecuaciones. Bueno, hasta acá estamos bien, vamos a ver los ejemplos ahora de todo esto. Pero por lo menos el marco de cómo es para resolver un PVC, ¿se entiende? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? No, se entiende. Bueno, ok. Vamos a empezar con los ejemplos. Ejercicio. Dirichlet. ¿Qué es eso? Son las condiciones, uno de los tipos de condiciones de borde. Como le dije antes, ahí me tienen que dar información, algún dato, en el contorno. En este caso, de ejemplos unidimensionales, dijimos, es algo de I de A y algo de I de B, o el punto A y B cuando yo estoy evaluando. En este caso, U en 1 y U en 2. Me pueden dar dos cosas, o me pueden dar el valor directamente, mira, la función en U en 1 vale 0 y U evaluado en 2 vale 1, o también me puede dar con qué derivada pasa por ahí, la pendiente con la cual tiene que pasar por ese punto. ¿Sí? Cualquiera de las dos informaciones es válida y me da unicidad en la solución de la ecuación diferencial que estoy buscando. Cuando la condición de borde me da directamente el valor, se llama condición de borde de Dirichlet, y cuando la condición de borde me está dando el valor de la derivada o la pendiente donde la tiene que pasar en ese punto, se llama condición de Neumann, ¿sí? De von Neumann. Así que bueno, en este caso, es el caso de las condiciones de borde de Dirichlet, directamente me dan el valor, me dicen integrar esta ecuación diferencial entre 1 y 2, U en 1 vale 0, U en 2 vale 1. Entonces, me dan el paso de cálculo, ¿sí? H igual a 0,2, es el ejemplo justo que le había comentado antes, que me están dando un intervalo de integración que tiene 1 de tamaño, y me dicen partilo en 0,2, en pedazos de 0,2. Eso me genera 5 segmentos y me da un total de 6 nodos. ¿Lo ven? De lo cual el primer nodo lo conozco porque es U evaluado en 1, o sea, U sub 0 estaría en X igual a 1, y U sub 5 estaría en X igual a 2. ¿Ok? U sub 0 lo conozco, U sub 5 lo conozco. ¿Cuántas incógnitas tengo? 4. Necesito encontrar la solución de esos 4 nodos. ¿Está bien? O sea, esta ecuación diferencial con este intervalo de integración que estoy usando y este paso de cálculo me define que necesito encontrar 4 valores. Los otros 2 ya los conozco. ¿Sí? Los 6 valores en total de U0 a U5 van a ser mi aproximación de la función U de X. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Tenemos derivada segunda, derivada primera, aplicamos la discretización. Acuérdense, la semana pasada hemos visto cómo aproximo una derivada primera. Y bueno, hago U en n más 1, el punto del lado. Todo esto hago en se de cuenta que lo estoy evaluando en U sub n, por decirlo, por número genérico. Como era una derivada primera centrada, o sea, con 3 puntos,
de orden 2. Era u sub n más 1 menos u sub n menos 1 sobre el doble del intervalo, 2h. La x aparece porque está dividiendo acá por x. ¿Ok? La x es parte de la ecuación, no es el operador. ¿Ok? Y el operador de derivada segunda centrada, bueno, es este que está acá, u sub n más 1 menos 2 u sub n más u sub n menos 1 sobre h cuadrado. ¿Sí? Entonces, a u segunda lo reemplacé por su operador, a u prima lo reemplacé por su operador, acá tengo el dividido x, que tengo en la ecuación, más u sub n, porque es el u que tengo acá, igual a 0. Listo. Esta es la ecuación diferencial discretizada aplicándole el método directo de orden 2. En donde x también lo tengo que discretizar, porque dejó de ser la variable continua, y x tengo que representarlo tal que para el n igual a 0, que sería el valor donde está evaluado u sub 0, x para un n igual a 0 me tiene que dar 1, y x para n igual a 5 me tiene que dar 2. Así que x lo vamos a representar como 1 más n por h. Como subíndice se puede usar u, se puede usar i, depende de lo que uno le guste. Generalmente se suele usar i para lo espacial, n para lo temporal, pero depende, estas son las convenciones. ¿Ok? ¿Y qué sería este n donde lo estoy evaluando? Bueno, esta función o esta discretización, esta ecuación que estoy armando acá, va a ser válida para todos los puntos entre u0 y u5. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación que lo que voy a hacer es reemplazarle n por estos 4 valores, 1, 2, 3 y 4, para cada nodo que no conozco su valor. Voy a instanciar esta ecuación para esos 4 n's, entre 1 y 4, y eso me va a dar 4 ecuaciones que van a formar un sistema de 4 por 4. ¿Sí? Las incógnitas de ese sistema van a ser u1, u2, u3 y u4, y los coeficientes van a estar dados por toda la forma de. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos eso entonces? Empezamos a evaluar esta ecuación para esos 4 valores. Evaluamos n igual a 1, que es eso que está ahí, u2 menos 2 u sub 1 más u sub 0 sobre h cuadrado, más u2 menos u0 sobre 2h por x, que sería 1.2. ¿Sí? Más u sub 1, que era x. Ahora evalúo la misma ecuación, lo evalúo en 2, que es básicamente sumarle 1 a todos los numeritos, y acá en el x ponerle 1,4. ¿Sí? Evalúo lo mismo para n igual a 3 y evalúo lo mismo para n igual a 4. Profe, igual una pregunta. Dime. ¿No podemos reemplazar la H por el 0,2? ¿O es otro H? Sí, totalmente. No, ese h es 0,2, sí, totalmente. ¿Qué tenés que hacer después de esto ahora? Es lo que pusimos acá. Esto. ¿Sí? O sea, esta parte que está acá, después vamos a hacer más ejemplos, pero esto que está acá, ahora lo que tienen que seguir haciendo es llevar una forma más estándar de sistema. Es escribir, por ejemplo, acá en la primera ecuación tenés 2 u sub 2. Y bueno, juntalos. Te va a quedar u sub 2 por, no sé, 1 sobre 2h por 1,2 menos h cuadrado, o algo así, menos 1 sobre h cuadrado. ¿Sí? Tenés un u sub 1 acá y otro u sub 1 acá. Y bueno, te va a quedar u sub 1 por 1 menos 2 sobre h cuadrado. ¿Sí? Te va a quedar algo por u sub 0 más algo por u sub 1 más algo por u sub 2. Y en ese algo sí, va a estar el h, va a darte un revoleo de cosas. ¿Sí? Y además de la primera ecuación, fíjense, u sub 1 y u sub 2 son incógnitas, pero u sub 0 es dato. Yo conozco el valor de u sub 0. Me lo dieron acá. U sub 0 sería u evaluado en 1, vale 0. Lo tengo acá. Entonces, u sub 0 no es una incógnita, lo paso del otro lado, ¿sí? Junto con todo lo demás que me sobre. ¿Sí? Esta otra ecuación que está acá sí va a tener las tres incógnitas porque u3, u2 y u1 no conozco ninguna de las tres variables, me van a aparecer las tres incógnitas. Esta ecuación que está acá de n igual a 3 pasa lo mismo. Y esta ecuación que está acá abajo con n igual a 4 le pasa lo mismo pero con u sub 5. U4 y U3 no los conozco, van a ser incógnitas y van a tener sus coeficientes y van a estar en la parte del lado de la matriz A, pero U sub 5 es dato, porque U sub 5 es este nodo, que es
U evaluado en 2, que vale 1. ¿Sí? Perdón, te hago Dejando una todo consulta. eso. Sí, decime. ¿De dónde salieron las condiciones? O sea, ¿de dónde salió que X tiene que ser igual a 1 más N por H? Ahí me perdí, perdón. Sí, eso está bueno que lo vean acá porque es una cosa que a veces se pasa por alto y uno viene, a veces según como venga resolviendo, puede cometer un error con eso cuando lo está haciendo en un examen. ¿Qué es N? N es el nodo en el que estás evaluando, ¿ok? Para cada ecuación de estas. Entonces, vos tenés 6 nodos, dijimos, que representan la solución que yo quiero calcular entre 1 y 2. Entonces, U sub 0 va a ser la aproximación numérica de U evaluada en 1. U sub 5 va a ser la aproximación numérica de U evaluada en 2. Ya conozco los valores, no los voy a calcular. Pero esta es la representación discreta de mi problema continuo. ¿Ok? Entonces, la discretización U sub 0 está evaluada en 1, U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, U sub 5. Esto va entre 1 y 2, está partido de a 0,2. Entonces, esta abscisa X0, si querés llamarlo, donde está evaluado U sub 0, esto vale 1, esto vale 1,2, porque lo tenés que desplazar 0,2, porque es el interpaseado H que tenés. Acá el X vale 1,4, 1,6, 1,8 y 2. La forma de hacer esa cuenta de que cada uno te dé, una forma de hacerlo, la más sencilla, es esta. Es decir, ¿cuánto vale el X, por ejemplo, si estoy parado en el punto U sub 3? En U sub 3 tengo que conseguir un valor que si le pongo un 3, me dé 1,6. Por ejemplo, bueno, es esto. 1 más n por h. ¿Por qué es 1 más n por h? Este 1 que está acá, en realidad, es el 1 del U sub 1. Es donde empiezo a calcular. Es el inicio de mi intervalo. ¿Sí? Y n por h es el que me da como el paso de cálculo. Digo, bueno, si estoy queriendo saber cuánto vale el x del decimoquinto nodo o lo que sea, bueno, es n por h. ¿Sí? Y el más 1 es para darle el offset de donde estás arrancando. Típicamente estos problemas uno los suele arrancar de cero, porque es arbitrario donde uno pone el esquema los ejes de referencia, ¿me entendés? Si vos estás calculando, como te decía, la temperatura de una barra, las tensiones de una viga, lo que sea, lo más principio y lo más probable es que al inicio de la viga, digo, bueno, acá arranca el cero y va de cero hasta L, el largo de la viga o lo que sea. Entonces es muy normal que Perfecto, se uno, entendió. cuando tiene que discretizar la variable X, lo ponga directamente como n por h, ¿me entendés? Y uno se olvida de que en realidad tiene que hacer este pequeño offset del valor en el que arranca. Porque X sería n por h solamente cuando estás arrancando en cero, cuando U o tu intervalo de integración va entre cero y un determinado valor. De vuelta, como eso es lo más común, es muy común olvidarse este 1 que está acá. Pero en realidad, si tu intervalo de integración es entre A y B, la forma correcta de discretizar X es A más n por h. No sé si con eso te contesto. Ahora vamos a hacer un par más de ejemplos, todo esto va a quedar mucho más claro, seguramente. Pero bueno, estas son las ecuaciones que uno tiene que terminar armando. Esto lo tengo armado en un Excel. A ver, dígame si ven el Excel ahora. ¿Se ve? Sí, ¿no? No sé si llegan a leer los Se ve números, si no listo. lo agrando un poquito. Acá armé la resolución en un Excel para hacerlo rápido. Están los dos intervalos, o mejor dicho, los extremos del intervalo A y B, 1 y 2, ¿sí? Es entre el intervalo del vuelvo a integrar entre 1 y 2. Los valores que me dan de dato, me dicen U en A vale 0 y U en B vale 1, y el H. ¿Ok? Acá armo el sistema de ecuaciones. Esta sería la matriz A y este sería el vector B. Y esta es la solución que lo hice con Excel, aquí hice trampa, me sepan disculpar, pero es un tema demostrativo. Ya saben hacer sistemas de ecuaciones lineales, así que no sería el punto ahora. Y esto que está acá es la solución. ¿Está bien? Entiendo que este Excel lo tienen subido a Campus, si no avísenme que lo subo, pero creo que debería estar. Entonces, un montón de cosas para ver acá. Estos son los coeficientes que definimos, lo que me viene dado de dato. Esta es la matriz. Fíjense que en la diagonal me está quedando siempre el mismo número. ¿Por qué?
te van a ver la forma en la que tiene, la forma que tiene esto. De todo esto que está acá, ¿qué es lo que me termina quedando en la diagonal? Todo esto que está acá lo tienen que llevar a ecuaciones. Y esas ecuaciones tienen que armarlo en un sistema matricial. Piensen cómo hacer eso. Ahora vamos a hacer un ejemplo más claro de todo esto, pero quiero que lo piensen acá, a ver si estamos bien. Si estoy haciendo la segunda ecuación, el coeficiente de la diagonal, en la matriz, cuando armé la matriz A, va a ser el coeficiente de la segunda incógnita, ¿no? Entonces, si estoy parado, por ejemplo, en la segunda ecuación, el coeficiente de U sub 2 va a ser lo que termina quedando en la diagonal. ¿Se entiende? Si estoy parado en la tercera ecuación, el coeficiente de U sub 3 queda en la diagonal. ¿Cuánto es acá el coeficiente de U sub 2? ¿Cuántos U sub 2 tengo dando vuelta? Tengo este que está acá y tengo este que está acá. Si lo tengo que juntar todo, en algún lado me va a quedar U sub 2 por 1 menos 2 sobre h cuadrado. ¿Lo ven? Sí, se ve. Si lo ven en el Excel, es lo que está acá. Lo hice al revés, menos 2 sobre h cuadrado más 1, pero bueno. Este menos 49 es justamente esa cuenta. Es ese coeficiente, ¿sí? Todos los coeficientes que están acá, escritos con Excel, son el resultado de agarrar cada una de estas ecuaciones, agrupar en sus determinadas incógnitas y calcular los coeficientes. En muchos casos quedan muy parecidos. Ahora, estas matrices van a tener una peculiaridad muy importante que asumo que lo vieron en la teórica. ¿Qué tienen de característico? Que es algo bueno a la hora de resolver. ¿Cómo son estas matrices? Eso lo tienen que haber visto Y conmigo. diagonales. Tridiagonales. ¿Y por qué son tridiagonales? ¿Por qué son tridiagonales? Yo lo interpreto como que tenés U0, U1 y U2, y a medida que te vas desplazando, es como que esas ecuaciones se van desplazando porque ya no tenés, o sea, no estás calculando en todas las filas los mismos U, sino que los tenés que desplazar una columna, digamos, para calcular la siguiente iteración. No sé si me explico. Sí, te explicas. O yo te entendí por lo menos, no sé si todos estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Es correcto, sí, es por eso. ¿Y por qué se da eso naturalmente? Eso habría que ir un poco más atrás todavía. ¿Por qué naturalmente pasa eso de que no estoy usando todos los coeficientes? ¿Por qué no uso todos los coeficientes? Imagínenselo en una escala más grande, ¿no? Porque de vuelta, estos son todos ejemplos de pizarrón, son cosas que uno ve con números bajos para que lo podamos dibujar, pero esto es muy común calcularlo, capaz con, no sé, 150.000 nodos, ¿sí? Imagínense que este grafiquito que hice acá, en lugar de tener 6 nodos, tenga 150.000 y tenga desde U0 hasta U150.000. Cuando quiero calcular el U127.514, ¿qué otros valores voy a usar en esa ecuación? Voy a El usar más el 1 y el menos 1. 127.513 y 127.515, el más 1 y el menos 1. Eso, y como el iésimo o el enésimo en este caso, como estoy poniendo, siempre se va a hacer el que está en la diagonal, solo uso los dos al lado. ¿Por qué uso los dos al lado? Porque los operadores que elegí son operadores centrados con tres nodos. Entonces uso el nodo en el que estoy parado y los dos de los costados. ¿Sí? Si usara otro tipo de operador, la matriz tendría otra forma, pero mientras use operadores centrados de tres nodos, como este ejemplo que estamos usando para derivada primera y segunda, la matriz que me va a quedar siempre va a ser tridiagonal. ¿Sí? No importa la dimensión que tenga. Y cuanto más grande sea la matriz, pónganle el ejemplo que decíamos, 150.000. Si yo quiero calcular 150.000 nodos, mi matriz va a ser de 149.999 por 149.999. ¿Se entiende?
o depende cómo cuento los nodos, pero en este caso lo partí en 5 segmentos, son 4 incógnitas. Si lo partimos en 150.000 segmentos, me van a quedar 149.999 incógnitas. Y para encontrar 149.999 incógnitas, voy a necesitar 149.999 ecuaciones. Y me va a quedar una matriz A de 149.999 por 149.999. En donde solamente en cada fila voy a tener 3 valores no nulos. ¿Se entiende? Y eso te pasa siempre. Y es algo inherente de los operadores de diferencial, perdón, los operadores de derivada que estamos usando para este método directo. Bueno, se está haciendo tarde, perdón. Entonces, aplicamos esto. Acá están calculados los coeficientes. Ahora vamos a hacer más ejemplos de esto. Nada, la solución es bastante directa, no tiene mucha vuelta. Acá este valor es un 0, pero no es un 0, literalmente. Es toda esta cuenta que termina siendo 0, porque bueno, se despeja, como el valor de contorno justo vale 0, termina quedando un 0 ahí, pero no es que el valor es un 0. Estos dos sí son un 0. Fíjense que este es un 0 duro. Y este valor, bueno, tiene un cierto valor. Bueno, y acá aparece la solución. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, tiene que pasar que la solución tenga una forma razonable, de algo que tenga una cierta continuidad, póngale, y que empiece en 0 y termine en 1. Es lo básico, es lo que le estoy pidiendo, ¿no? Bueno, así que esa es la curva que está aproximando la solución. Con este Excel, si uno, decirlo interactivo es un poco fuerte, pero si uno le cambia los valores, va obteniendo diferentes soluciones, porque le estoy moviendo los lugares donde está agarrada la función, ¿sí? Lo cual, no importa el valor que le ponga, se supone que todas las cuentitas que hice, que están genéricas para esos dos valores, esas dos celdas, me tienen que dar una solución que cumpla con todo, con la ecuación diferencial y las condiciones de borde, ¿sí? No es tan fácil cambiar el H acá, como si lo era con los PBI, porque si yo cambio el H, me cambia la cantidad de ecuaciones y tengo que cambiar todo esto, con lo cual, al menos con Excel, no es tan simple hacerlo. Si tuviéramos un Python o algo así, sería un poco más fácil. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? ¿Preguntas? Bueno, Neumann. Vamos a hacer el mismo problema, pero con otra condición de borde. Condición de borde de Neumann. Es el mismo problema, misma ecuación, para mantener el ejemplo, mismo intervalo de integración, integramos entre 1 y 2, pero ahora me dicen, bueno, no conozco el valor en 1, pero conozco el valor de la derivada. Eso es lo que me dice la condición de Neumann, justamente. La cantidad de datos que me tienen que dar es la misma, me tienen que dar 2 datos. En lugar de darme los 2 valores en las puntas, en el contorno, me van a dar un valor en el contorno, me van a decir u en 2 vale 1, y me van a dar el valor de la derivada en el otro contorno, ¿sí? Ahora, como no me dieron el valor de u en 1, me aparece una incógnita más, ¿sí? Y acuérdense, habíamos dicho, por cada nodo que yo quiero obtener la solución, necesito una ecuación. Entonces, hasta acá, el método no cambia. Simplemente uno dice, bueno, ok, nada, me dan el dato de la derivada en 1, algo hago, no conozco u sub 0, ¿sí? O sea, conozco u' en 0, pero no conozco u sub 0, entonces lo pongo como una incógnita más. Como lo pongo como una incógnita más, lo que voy a terminar haciendo, aplico la misma discretización que hice antes, lo que voy a terminar haciendo es decir, bueno, ok, voy a plantear igual la ecuación en 0, porque necesito una ecuación, ¿sí? Y al plantear la ecuación, como es un operador centrado, etcétera, me aparece que tengo que evaluar en u en menos 1, que es un nodo que no existe, y en este método lo vamos a llamar nodo fantasma, ¿sí? Porque es un valor que uno no conoce, ni siquiera me importa, no lo necesito calcular. Pero nada, me aparece en la ecuación, algo tengo que hacer. Bueno, ¿qué hago con ese valor? Lo despejo aplicando la información que todavía no usé. Hasta este punto no usamos la información de la derivada en u sub 0. Entonces, lo que vamos a plantear es, ¿cuánto vale la derivada en u sub 0? Aplicando de vuelta un esquema centrado de derivada primera. Y yo voy a decir, u' en 0, que es el dato que me están dando, es
U sub n más 1 menos U sub n menos 1 sobre 2h, que sería U1 menos U en menos 1 sobre 2h, y eso tiene que valer 0. Este 0 es el dato, ¿sí? No es que tiene que valer 0, tiene que valer el valor que me digan, que es la condición de borde que me dieron, en este caso es 0. De acá despejamos U sub 1, y con el valor despejado de U sub 1 lo reemplazamos en esta primera ecuación. Y ahí resolvemos. ¿Se entiende? Esto es lo que se llama método del nodo fantasma, que bueno, al aparecer un U sub menos 1 lo tiene que manejar. ¿Y cómo lo maneja? Bueno, metiendo la información que me dieron el enunciado del valor de la derivada en ese punto. ¿Se entiende? Lo mismo podría pasar si me dieran la condición de la derivada o la condición de unión del otro lado, en n igual a 5. Hago lo mismo, meto la ecuación, tomo como que el nodo n igual a 5 es una incógnita porque no lo conozco, aplico lo mismo, me queda que el nodo fantasma sería el U sub 6, aplico lo mismo y me queda todo igual con un signo de diferencia, esto hecho un poco más genérico. Pero bueno, para que la ecuación tenga solución única, no me pueden dar el valor de la derivada en los dos lados, ¿sí? Porque eso daría infinitas soluciones. Así que no sería un problema diferencial bien definido. Pero sí me pueden dar en uno o dos lados, y si esto tuviera más dimensiones, aparecen más combinaciones. Pero bueno, si lo hacemos unidimensional, me tienen que dar un valor fijo, una condición de Dirichlet en alguno de los lados para que el problema esté agarrado y tenga unicidad de solución. Bueno, ¿entienden para dónde va la idea de esto? Entonces, esto está en el Excel resuelto, lo mismo. Fíjense que lo único que cambia del caso anterior a este es que agregué una ecuación. El sistema de cuánto me queda, y me queda de 5 por 5, porque ahora tengo que calcular desde U0, que no lo conozco, hasta U sub 4, ¿sí? Tengo 5 incógnitas, perdón. Esas 5 incógnitas las voy a calcular con las 5 ecuaciones que calculé. La única salvedad es que este coeficiente va a estar calculado combinando lo que tendría que hacer naturalmente, más el reemplazo este de U sub menos 1, que al meterlo acá aparece un U sub 1, particularmente el término se cancela, acá aparece un 2 U sub 1 sobre H, en fin. Me cambia el coeficiente del resto de los términos porque estoy metiendo una ecuación nueva, básicamente, ¿sí? Eso hace que en este caso todos los valores tengan un orden del 26, 27, lo que sea, y este coeficiente valga 50, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque esa ecuación tiene algo particular por el nodo fantasma. Después, bueno, queda lo mismo en el vector independiente y nada, resuelvo, ¿sí? Esto que está acá sería la solución. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, lo que tiene que pasar es que en U sub 2, perdón, en U evaluado en x igual a 2, la función valga 1, que es por donde está pasando, y que en el inicio del intervalo, en x igual a 1, o lo que sería alrededor de U sub 0, la pendiente sea 0, en este caso que es el valor que estamos poniendo, ¿sí? Si yo lo quisiera cambiar y quisiera que pase con pendiente 1, lo cambio, la ecuación se va a acomodar, y esto tendría pendiente 1 cuando pasa por acá, ¿sí? Si quisiera tener pendiente negativa, va a arrancar al revés la función, con pendiente negativa, ¿sí? O una pendiente 10, bueno, va a ir dando distintos valores. Fíjense que ahora, al yo fijarle la derivada en x igual a 1 o en el intervalo, en la izquierda del intervalo, al yo fijarle la derivada, la función para adaptarse tiene que cambiar el valor. Acá U sub 0 vale menos 8 casi, ¿sí? Menos 7,69, por ejemplo. Y si cuando cambio la derivada, este es un caso trivial, cuando cambio la derivada, el valor se tiene que ajustar, por eso es una incógnita más el U sub 0. Necesito que tenga esa variabilidad, porque si no, no puedo encontrar una función que cumpla con todas las condiciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, no veo muy bien por qué, viste en el vector del el B, digamos, el que está en azul, por qué la última dice menos 26,3888. ¿Tenés el Excel ahí a mano? O sea, lo Que no estoy me importa. mirando, Ok, pero esto que está acá, mirá, sí, ¿de dónde salen estos números? Este que está acá es todo lo que queda del lado derecho de la última ecuación, ¿sí? ¿La última ecuación cuál ok. es? La última ecuación es esta que está acá. ¿Sí?
Olvídate de la última parte, ¿no? Yo tengo 5 ecuaciones, N0, N1, N2, N3 y N4. Cuando evalúo la última ecuación, ¿sí? Me quedan 3 U. U3, U4 y U5. ¿Sí? Pero U5 lo conozco. U5 es un Claro. dato. Es U evaluado en 2. U5 vale 1. Entonces, todos los coeficientes de U5 con U5 y todo se van para la derecha, son parte del término independiente. Ah, listo. Listo, Así gracias. que ese 26 que está ahí debería ser, a ver, mirado un poco fijo esto, es 1 sobre h cuadrado más 1 sobre 2h por 1,8, todo cambiado de signo. ¿No? Si no me equivoco. A ver. Y acá tenés, claro, B4, que B4 es U5, es este uno que está acá, es la pendiente. No, perdón, es el valor fijo del otro lado, no dije nada. B4 por 1 sobre h cuadrado más 1 sobre, claro, más 1 sobre 2 por h, por esto que es x. Claro, sí, el 1,8, está bien. Sí, todo este pedazo que está acá es el x, el 1,8. Todo este pedazo que está acá es el a más n por h. ¿Sí? Fíjate que justamente es a más n, que es el 4s, por h. ¿Se entiende? Esto después mírenlo bien, analícenlo, hagan las ecuaciones, despéjenlo y comprueben lo que tiene que dar, porque es básicamente la forma clásica de resolverlo con métodos directos. Dale. Eso. Bueno, vamos con otro ejemplo. Otro problema. Me pide hallar la solución por un método directo centrado con paso h 0,25. ¿Sí? Me da un intervalo de integración de 1, así que si lo parto en 0,25 me va a dar 4 intervalos, con lo cual van a ser 5 puntos en total. De esos 5 puntos, los dos de los extremos los voy a conocer, así que me van a quedar 3 incógnitas. ¿Ok? Después dice resolver nuevamente por upwinding, ahora vamos a ver qué es eso. Y bueno, me da la solución analítica, comparar, explicar y bla, bla, bla. Ahora vemos todo eso. Bueno, punto A. Nada, repasamos un poco. Esta es la ecuación diferencial, estas son las condiciones de donde voy a integrar y las condiciones de borde y el h. Acá estaría el esquemita, ¿sí? Parto el intervalo en 4, literalmente, y de los 5 nodos, hay 2 que conozco y 3 que no. Necesito 3 ecuaciones. ¿Cómo discretizo el orden 2? Igual que antes. Agarro donde aparece una derivada segunda, aplico el operador de derivada segunda, donde aparece una derivada primera, aplico el operador de derivada primera. ¿Está bien? Y después de esto, ¿qué hacemos? Juntamos todos los u sub n más 1, u sub n y u sub n menos 1. ¿Sí? Acá creo que le va a quedar un poquito más claro lo que le decía antes. Todo lo que está multiplicando a u sub n menos 1 es lo que está en el paréntesis azul, todo lo que está multiplicando el u sub n es lo que está en el paréntesis naranja, que como está multiplicando u sub n es lo que termina quedando en la diagonal, y todo lo del paréntesis verde es el u sub n más 1, que queda en la diagonal superior. ¿Sí? Entonces nada, acá queda un sistema tridiagonal, como siempre va a quedar, y de hecho, como no aparece ninguna x ni nada que le dé variabilidad, todos los coeficientes terminan quedando iguales, porque cada uno de estos 3 coeficientes que van a aparecer dependen solamente de h y otros valores fijos. ¿Sí? En la ecuación anterior, como había un x dando vuelta, eso le da como cierta variabilidad más a los coeficientes y hacía que fila a fila sean distintos. Pero también puede para un caso como este, que es bastante sencillo. Y esto, así como está, resuelve una cantidad enorme de problemas reales, lo cual está buenísimo el método, donde toda la tira de números termina quedando igual. A nivel de resolución, la matriz termina quedando una cosa súper simple. Lo único que tienen que hacer ustedes es ver cómo llenar los numeritos. ¿Entienden? Y bueno, este 0,225 que está acá es la consecuencia de la condición de borde del uso 4, ¿sí? Que termina pasándose de este lado. Todo este 0, menos 0,225 es uso 4
por el paréntesis verde, y si no me equivoco, como U sub 4, claro, el U en 1, que es el sub 4, vale 1, esto termina quedando el mismo coeficiente cambiado de signo. Bueno, así que nada, ese es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿sí? La forma de armarlo. ¿Se entiende acá? Es todo lo mismo que vimos antes, pero con un par más de colores, no mucho más. Y la solución termina siendo esa. Hay un Excel también. Dice, rígido directo. ¿Por qué dice rígido? ¿Qué tipo de problema es este? Ya le dije un spoiler. ¿Por qué es un problema rígido esto? Eso lo vieron con Diego. Lo escuché que lo vieron. Viene y fija la ecuación diferencial. ¿Por qué es un problema rígido? Porque los coeficientes como que son muy distintos entre sí, entre la derivada segunda y la primera. Creo que pasaba por ahí. Exactamente. Exactamente. O sea, el problema es rígido porque tiene dos soluciones, una rápida y una lenta, la explicación larga es esa, y uno puede prever que va a ser rígido exactamente por lo que estás diciendo vos, que es que los coeficientes de derivada primera y segunda tienen muchos órdenes de magnitud de diferencia. Acá tiene un orden de magnitud, no es súper rígido, no es el problema más rígido del mundo, pero se entiende la idea. ¿Sí? Por eso dice acá el Excel rígido directo. Este es el mismo sistema que estábamos viendo. Acá están los mismos dos coeficientes. Copié y pegué la otra hoja. Me queda una matriz de 3×3. Son los valores que estábamos viendo. Y acá está la solución que vimos antes. ¿Sí? Mismo problema. La matriz de 3×3, término independiente, una matriz auxiliar con la inversa. Porque hice trampa en Excel, discúlpenme. Y la solución. Y ahí estaría el gráfico. ¿Sí? Ese es el gráfico de la solución. ¿Qué tienen de malo los problemas rígidos? ¿Por qué tiene un nombre y apellido y le dicen rígidos y se ganaron un nombre? Eso lo vieron en PBI, ¿no? Sí, era Te que, complicaba. Decime, dale. sí, en el sentido, bueno, en ese gráfico se ve que tenés una pendiente muy pronunciada y después no tanto. Entonces, entre los intervalos que vas definiendo, te varía mucho el cambio, en cambio en las derivadas, perdón, lo que queda de la función que tiene unas derivadas menos pronunciadas, es más previsible. Pasaba por ese lado. Sí, y todo eso que estás comentando termina generando complicaciones a nivel estabilidad. O sea, te obliga, típicamente un problema rígido, a usar un paso de cálculo, perdón, muy chiquito, cuando capaz que no me interesa tener tanta resolución de cálculo. En el caso que estaba viendo antes con Diego, tenía que calcular, no sé, capaz que un evento que me interesaba calcular 2 meses de tiempo, y si el problema rígido tenía que calcularlo cada, no sé, 20 milisegundos, porque si no, no era estable. ¿Sí? O usar otro método que capaz que es más complejo. ¿Y acá en qué nos afecta? Es lo mismo. ¿Qué onda la estabilidad de los PVC? En principio es lo mismo, se analiza de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa? Lo que uno va a empezar a notar con los PVC es lo mismo que nota con los PDI, que puede llegar a oscilar o tener valores que no son los representativos. Ahora, lo raro, o lo distinto, no es lo raro, es que en un PBI uno iba calculando y en un momento como que el método explotaba, se iba a infinito, a menos infinito y claramente nada mal. El PVC no tiene esa chance, porque está como atado en las dos puntas, ¿entiendes? Yo lo estoy forzando. Acá va a pasar, en 0 va a pasar por 0 y en 1 va a pasar por 1, punto. En el medio es el problema. Un PVC puede llegar a oscilar y va a oscilar en el medio, obviamente. A medida que estoy calculando o en las partes donde la derivada sea muy fuerte y el paso de cálculo no lo pueda seguir, en fin. Acá se ve un poco de eso, ¿sí? Ahora, el otro punto que planteaba, el punto B, este es el método directo centrado, normal, ¿no?
El punto B que desean resolver por upwinding, ¿qué es eso del upwinding? Upwinding es un método, una técnica, una variante de esto, donde uno dice, bueno, ok, para los problemas que tienen complicaciones de estabilidad con los métodos directos centrados, hay una solución que es descentrar la derivada primera, ¿sí? Y calcular con esa derivada primera en adelanto. ¿Ok? Uno puede decir, bueno, che, pero pará, al principio de la clase me dijiste que si no uso todos los operadores con el mismo orden, mi solución final no es de ese orden, sino que es del orden de la menor derivada, el menor operador que esté usando. Al descentrar la derivada primera y cambiar el operador, sigue siendo válido, sigo encontrando una solución, porque es una solución, pero este operador que está acá es de orden 1 ahora, porque no es centrado y tengo dos nodos, derivada primera, listo, orden 1, ¿sí? Toda la solución ahora va a pasar a ser de orden 1. Ahora, ¿qué gano con hacer eso? Lo que uno gana es estabilidad. Cuando uno calcula algo con el método de upwinding, lo que está cediendo es el orden de precisión. Dice, bueno, ok, pierdo el orden 2, me quedo con un orden 1, no va a ser tan preciso numéricamente hablando, pero uno lo gana en estabilidad, ¿sí? A veces conviene eso, en lugar de tener que achicar mucho el paso de cálculo. ¿Se entiende? Eso sería todo. Es cambiar el operador de derivada primera que uno está usando, cediendo el orden, y después resuelve todo lo mismo. No tiene mucha variante que eso, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Los coeficientes van a quedar diferentes, porque antes acá había un U sub n menos 1 y acá había un 2h. Ahora este coeficiente le va a pegar al U sub n y se va a juntar acá. Por eso termina apareciendo este h que ven acá. Está todo multiplicado por h cuadrado. Esto, ¿sí? ¿Sí? La matriz queda diferente, los coeficientes son distintos, pero no cambiamos nada. El método es exactamente igual. ¿Se entienden? ¿Me lo creen esto de la upwinding? Sí. Bueno, entonces, nada, es lo mismo, es un método con una variante, resolvemos. Y termina quedando esto. En el Excel está resuelto, si después lo quieren ver. Es esta variante de acá, donde no cambia nada en principio, son solo un par de coeficientes y la forma en la que llene la matriz. Y queda esta solución, ¿sí? Que si después ven, hay una comparación acá, donde están comparadas las tres soluciones. El método centrado, que es el azul, el método upwinding, que es el naranja, y en gris la solución exacta que me la daban en el punto C. ¿Se acuerdan? Y decían de hablar y comparar. ¿Qué es lo que uno está viendo acá? Al ser un problema rígido, la solución centrada está como tendiendo a oscilar. Ese valor demasiado alto que uno ve, ese sobrepico que uno tiene ahí, es como un principio de oscilación que no se llega a notar porque son pocos nodos. Y lo que suele pasar a veces en estos problemas es que si yo le agrego nodo para ver un poco mejor eso, la oscilación se va porque bajé el orden perdón, bajé el paso de cálculo, ¿sí? El upwinding, por otro lado, al hacer esa descentrada de la derivada primera, lo que termina produciendo es como que se llama difusión, como que promedia más los datos, suaviza todo y hace que se pierda o que se suavice, esa es la mejor palabra, las oscilaciones. Pero lo que gano en eso lo pierdo en precisión, por eso también le pifio y no estoy cerca de la solución exacta de alguna manera, ¿sí? Y bueno, en línea está también la solución exacta. Acá este ejercicio está justo diseñado para que esté todo más o menos parecido. No es que uno es mejor que el otro, son dos formas de resolverlo donde uno tiene unos problemas y unas ventajas y el otro método tiene otros problemas y otras ventajas, ¿sí? Nada, tienen que saber que los dos existen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto sería métodos directos. Entonces, lo único que cambia sería la derivada primera, ¿no? En Upwinden. Correcto, sí, sí, en sí es un pequeño cambio. El operador de derivada primera lo descentrás. En vez de ser u sub n más 1 menos u sub n menos 1 sobre 2h, lo haces como u sub n más 1 menos u sub n sobre h. Y listo. Eso es Ok. aplicar el método de upwinding en métodos directos. Pero bueno,
te da con menos oscilaciones y menos precisión porque es una solución de orden 1, la de Apple. Bueno, método del tiro. Esto lo vieron en la teórica, a veces Miguel lo da, a veces no. Yo para saber hasta qué punto repetir cosas o no. ¿Lo Sí, lo mencionó? vimos. ¿Lo Sí. vieron, el tiro? Para no Bien. lineales, vimos. ¿Lo vieron para no lineales? Ah, bueno, mejor. Entonces lo vemos un poquito más breve, mejor porque estamos con poco tiempo, hay que explicar el TP todavía. Método del tiro. El método del tiro nace porque a esta altura había un montón de esquemas y métodos para resolver PBIs que estaban recontraprobados, eran de un orden buenísimo, estaba Runge Kuta que habían hecho orden 2, 4, 6, 8, 24, y hubiera estado bueno poder usarlo para PVC, pero PVC como que no encajaba. ¿Por qué? Porque, no, yo tengo esto de que tengo la condición de contorno, conozco un valor en A, un valor en B, y no tengo lo suficiente para poder resolverlo como un PBI. Me falta información en el nodo A, por ejemplo, ¿sí? En el inicio del intervalo. Entonces ahí sale el método del tiro. Antes de ir a ver el método del tiro, si yo quisiera mejorar el orden de mi solución con un método directo, como lo que estábamos viendo hasta recién, ¿qué tengo que cambiar? Pónganle que yo le dije, bueno, ok, lo calculamos con un orden 2. Lo quiero calcular con un método de orden 4. ¿Qué necesito? Más cantidad de puntos. Necesito cambiar la cantidad de puntos de los operadores de derivada que voy a tomar, exactamente. Y ahí empiezan a tener problemas con lo que hace como está cerca del borde, pero sí, conceptualmente es eso. La forma de darle más orden a la solución, o mejorar el error de truncamiento de la solución, es cambiando los operadores. Se tiene que justificar porque es bastante más complicado, pero bueno. El método del tiro un poco resuelve eso, porque yo tengo métodos de orden 4, como Runge-Kutta, y lo puedo resolver, ¿sí? Pero bueno, no se podía. Salvo cuando apliqué este método, que ¿qué es lo que dice? Tratemos de reescribir o convertir mi valor de contorno como si fuera un PBI, ¿sí? Digo, bueno, ok, tengo algo, ponerlo con una derivada segunda, más P de X por Y', etcétera. Lo quiero integrar entre A y B, intervalo genérico. En el PVC me van a dar como dato I en A tiene un valor, I en B tiene otro valor, ¿no? En el PBI yo necesito saber la derivada en A, I' de A. Necesito este dato, que no lo tengo, ¿sí? Entonces, como no lo tengo, ¿qué hago? Pruebo. Y de ahí viene el método de tiro. Es propongo un valor de esa derivada que no conozco, y viendo cuándo termina, o cómo termino calculando, cuánto me da el valor en I en B, viendo ese valor, puedo reestimar y ver cómo hacer para ajustar el valor de la condición inicial que no conozco. O sea, si yo conociera el valor, esto como para que, a ver, sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Hay una sola función I de X que va a cumplir con la ecuación diferencial, va a pasar por alfa en I de A y va a pasar por beta perdón, sí, y evaluado en B va a valer beta, ¿sí? Una sola función cumple con eso. Si yo conociera la derivada con la que arranca, el valor de I' en A, y resolviera con cualquier PBI, se supone que debería, cuando llego al valor X igual a B, me tendría que dar beta, porque es la única ecuación que cumple con todo eso, es la única solución que cumple con todo eso. Que lo calcule con un PBC o con un PBI va a depender del contexto que me dieron, de los valores que me dieron para poder calcularlo. Pero la función piénsenla que es la misma, ¿sí? Simplemente que en un lado me dijeron, che, en A vale tanto, en B vale tanto, y en otro me dijeron, en A vale tanto y la derivada es tanto, calcular. ¿Sí? Lo que estamos tratando de hacer acá es, como no conocemos el valor de derivada, es estimarlo y ver cuánto termina tomando el valor en B, y en B. Si yo logro encontrar un B0 tal que I en B valga beta, listo, todos los puntitos que encontré, que me conectan I en A con I en B,
todos esos puntitos que encontré, no importa con qué método los encontré, son la solución de la única, o son una aproximación de la única función que cumple con la ecuación diferencial y con las dos condiciones. ¿Sí? En eso se basa el método del tiro. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, probamos. Claramente si uno adivina y tira un B0 y no le va a pegar porque no vamos a tener tanta suerte, si le pegan de entrada, vamos con la quiniela. Entonces, ¿qué hacen? Prueban con un B0, no va a dar bien, prueban con otro. Y el truco de este método del tiro, que bueno, acá viene la parte lineal o lineal, es que según los valores que uno puso a la entrada y los valores que obtuvo a la salida, uno puede inferir cuál es el valor correcto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos con un ejemplo. Justo el ejemplo se hace con Craig Nicholson, que es un caso complicado, pero creo que está bueno para que lo tengan resuelto. Me plantean un PVC, ¿sí? U segunda más 11U' más 10U igual a 0, integral entre 0 y 1, U en 0 vale 0, U en 1 vale 1. Súper originales las condiciones de control. ¿Está bien? Me dicen, plantearlo por el método del tiro, reduciendo la ecuación a dos ecuaciones de primer orden, aplicar el esquema de Crank-Nicholson e indicar el algoritmo a utilizar. Tomar H igual a 0,2. ¿Este lo vieron con Miguel en la teórica? ¿Este ejemplo exactamente vieron? Así no los aburro. ¿O vieron otro? No, me parece que no. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces, independientemente de cómo lo resolvamos con Crank-Nicholson, el dato que nos dan es ese. Ahora vamos a hacer el detalle un poco mejor, pero no importa el método de PB que usen, eso ya lo saben hacer. Lo que el método del tiro plantea es, yo hago dos tiros. ¿Qué quiere decir hacer dos tiros? Es, supongo que este valor de la derivada inicial de 0, que no conozco, vale 20. Este 20 lo inventé, básicamente. Y resuelvo el PBI, ¿ok? Resuelvo todo el PBI. Hago todos los pasos, y si mi condición de borde me la están dando en U sub 1, y me dicen calcular de a 0,2, bueno, hago 5 pasos. ¿Sí? Calcula hasta U sub 5, que va a ser el valor de U evaluado en 1. Y fíjate cuánto da. Y me dio 0,815. ¿Es 1 o no? No es 1. Bueno, entonces levanta un poco. En vez de 20, ponle 30. Y hacemos otro tiro. ¿Se entiende? Y se llama tiro literalmente porque es como cuando uno apunta un cañón, que tiene que darle la dirección y la altura y la potencia. Bueno, es lo mismo. Le estamos recuando la altura al cañón para poder lanzar un cañonazo, una bala, un proyectil, lo que sea. Si uno quiere que le pegue más arriba, tiene que levantar un poco para que llegue más lejos. Entonces, pruebo con 30, resuelvo de vuelta todo el problema PBI con una derivada inicial de 30, U sub 0 lo conozco, vale 0, y avanzo los 5 pasos de cálculo para poder llegar a calcular U en 1. Y U en 1 me da, con mi condición inicial de 30, me da 1,222. ¿Sí? Ahora, con esto, lo que vamos a hacer es una interpolación para poder estimar cuál debería ser el B0 correcto. ¿Ok? Y básicamente lo que hacemos es una regla de 3, pero bueno, vamos a eso. Esta es la forma de resolver Crank-Nicholson. Este es el punto A. A ver, no lo quiero marear. Este es el punto A. Lo que plantea es plantear el método del tiro por Crank-Nicholson con H igual a 0,2. Después hacemos lo del B, que es lo de las condiciones iniciales. Entonces, Perdón, primero resolvemos. Crank Nicholson es, ¿qué sería? Es este que está acá. Este es el método Crank-Nicholson. Ok. No sé si No sé si lo vimos. No, no sé si lo presentaron con nombre y apellido, si no se lo estoy presentando ahora. Crank y Nicholson lo hicieron. Okay. Fíjense, ¿qué hace este método? Volviendo un poco a PBI, ¿no? Dice U sub i más 1 es igual a U sub i más el promedio, ¿sí? H sobre 2 de F, U sub i más 1, T i más 1 y F U sub i T sub i. Si lo miran fijo esto, es como un promedio entre Euler implícito y Euler explícito. ¿Lo ven? Sí, claramente. Porque si esto no estuviera, sería Euler implícito,
Y si esto no estuviera, sería Euler explícito. ¿Sí? Es como un Euler semi-implícito. Pero bueno, el tema es que este método de Crank-Nicolson, justamente por promediar estos dos valores, todo lo que se tiende a promediar o a sacar un valor medio tiende a ser mejor en texto diferencial. Como estoy promediando los dos métodos, termina quedando un método de orden 2. Si uno hace todo el análisis de estabilidad de esto, que ya lo saben hacer, se terminan cancelando un par de términos más y termina quedando que el orden de truncamiento del error de este método de Crank-Nicolson es de orden 2. ¿Sí? Lo malo es que es un método implícito. Como estoy usando U sub i más 1, y te sub i más 1 no jugaría, pero como estoy usando U sub i más 1 en la ecuación, es un método implícito. ¿Ok? Pero bueno, pasamos de una ecuación de orden 2 a dos ecuaciones de orden 1, un sistema de ecuaciones, como lo vieron en la clase pasada. Y aplicamos Crank-Nicolson. ¿Sí? Este esquema lo aplicamos a las dos ecuaciones que tenemos acá. ¿Sí? Y después lo que hacemos con este sistema, que sí es implícito, ¿sí? Pero como es lineal todo lo que tenemos acá, lo podemos despejar. Entonces lo que vamos a hacer ahora básicamente es despejarlo y poder escribir U sub i más 1 y B sub i más, perdón, y B sub i más 1 en función de todos los valores sub i. ¿Ok? Como es un 2 por 2, es algo simple y es todo lineal, lo podemos hacer. Hacemos truco de restar miembro a miembro, es un poco de álgebra que no quiero detallar ahora, no viene al caso, pero sumamos, restamos, hacemos unos pases mágicos, reemplazamos una ecuación en la otra, es como resolver un sistema de 2 por 2. Bueno, y termina quedando esto. B sub i más 1 es menos U sub i más 0,1 B sub i sobre 1,1 y U sub i más 1 es U sub i más 0,1 B sub i sobre 1,1. ¿Ok? Si bien es un método implícito, lo explicitamos resolviendo el sistemita lineal y lo podemos escribir en forma explícita. Con esto lo podemos calcular, ¿sí? Haciendo esto es que se logra, acá llegamos al punto B, hacer los tiros, ¿sí? Yo pongo U0 a B0, hago el tiro con 20, el mismo U0 con B0 30, hago el otro tiro con 30, me da estos dos valores de sub 5, ¿sí? Y acá viene la parte importante del tiro, que es, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Porque no es ni 20 ni 30 la solución. De hecho, puedo decir que está entre medio, porque yo hubiera querido caer en 1, con una caída en 0,8 y la otra caída en 1,2. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una interpolación lineal entre las dos cosas y digo, bueno, hago de cuenta que B0 es una función lineal del valor de U5. ¿Sí? Y trato de encontrar esas constantes que me forman esa recta o esa interpolación lineal que quiero hacer. Esto después lo vamos a ver en la interpolación más adelante. Pero bueno, es un preview. Entonces digo, bueno, si yo B0 vale 20 y U5 vale 0,815, tengo dos coeficientes que todavía no conozco y puedo hacer la misma ecuación con el 30 y el 1,222. Esto me queda un sistema de dos ecuaciones, puedo despejar K1 y K2 y me terminan quedando estos valores. ¿Para qué uso estos dos valores ahora? Porque a mí, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es lo que me interesa acá? Lo que yo quiero poder decir, bueno, ¿qué B0 necesito para que U5 valga 1? Si yo encuentro estos dos coeficientes, K1 y K2, puedo meter el valor que yo necesito en U5, 1 en este caso, y hacer K1 por 1 más K2 y me va a dar un valor de B0. Ese valor de B0 es la derivada que yo necesito. Se supone que si yo vuelvo a hacer un último tiro con B0 24,54, debería caer el 1. ¿Se entiende? Cosa que sí ocurre. Casi. Entonces, recapitulando, el método del tiro en sí lo que dice es, convierto un PVC en un PBI, como no conozco todos los valores iniciales que necesito, los supongo, los intento adivinar, como no le voy a pegar de una, hago un tiro, hago otro tiro, y con la información que obtengo de esos dos tiros, hago lo que está en esta hoja. Y ahí encuentro el valor, entre comillas, correcto,
de la derivada que necesito para que el tiro caiga donde yo quiero que caiga, para que la función en B, en x igual a B, valga lo que la condición de contorno quiere que valga, en este caso 1. En este caso, cuando hacen el tiro, termina dando esos valores. Y ahora, como le decía hace un rato, estos valores son la aproximación de una función que cumple con la ecuación diferencial, en 0 pasa por 0 y en 1 pasa por 1. No importa cómo lo calculé. Si fuese Runge-Kutta, Crank-Nicolson o usé método directo PVC, no importa. ¿Esto es una solución o es una aproximación de la solución del problema de valor en contorno que me dieron? Porque cumple con todo lo que necesita. La ecuación diferencial, en 0 vale 0 y en 1 vale 1. ¿Se entiende? Entonces, estos valores de B no me interesan. Esto que está acá, perdón, esto que está acá de U es la aproximación de la solución de mi ecuación diferencial de mi problema de valores de contorno hecho con el método del tiro. ¿Preguntas hasta acá? Tenemos un rato más todavía de clase para aclarar más cosas, pero si tienen preguntas, por favor, disparen ahora. ¿No? Bueno, hay está el Excel también de esto, ¿no? Como todo. Que acá dice tiro lineal. Acá está calculado, entiendo que con el mismo Craig Nicholson, sí, acá está. Está hecho el mismo problema que vimos recién. El primer tiro, 1 y B1, el segundo tiro, fíjense, te cae en 0,814, te cae en 1,222, y el tercer tiro. Este valor que está acá, el 2454, está calculado con la cuentita que vimos en el PDF recién, ¿sí? Así que yo acá podría cambiar este valor, en vez de 20, arrancar de 15, que estaría modificando el primer tiro, pero fíjese que el resto no cambia. Porque este valor se va a terminar adaptando para que termine dando lo que tiene que dar, que siempre va a ser 24,54. A un decimal capaz que cambia incluso, no sé, a ver. No, bueno, ¿entiende? Con esto nos permite usar toda la potencia de todos los PBI que uno ya tenía codeado, programados, o los órdenes que uno le puede conseguir a los PBIs, aplicándola a problemas de valor de contorno. Puede sonar un poco más laborioso, pero no necesariamente. Acuérdense que resolver un sistema de ecuaciones grande también tiene sus complicaciones y sus problemas de redondeo y todos unos temas, ¿sí? Los PBIs, si bien tienen también sus problemas que ya estuvieron viendo en las otras clases, no tienen el problema del redondeo de los sistemas de ecuaciones, por ejemplo. Bueno, dicho eso, me falta hacerles un comentario, si no tienen preguntas hasta ahora. Eh, ¿Qué pasa cuando esto es no lineal? O sea, acuérdense, al principio de la clase habíamos dicho, planteado de forma medio genérica un PVC. Acá está. Y segunda más P de X y prima más Q de X por Y más R de X, etcétera. Y habíamos dicho que esto era lineal. ¿Por qué era lineal? Porque no aparecía ningún Y prima por Y segunda, ni Y al cuadrado, ni nada de eso. Todas las funciones Y y sus derivadas aparecían elevado a la 1, ¿sí? Y no multiplicadas entre sí. Si no fuera lineal esto, ¿qué cambia? Y vamos a repasar todo esto pensándolo como si no fuera lineal. Si esto no fuera lineal, yo puedo agarrar el I segunda que me aparezca y aplicarle el operador de derivada, por ejemplo.
o agarrar cualquier y prima y segunda, donde esté que aparezcan, como esté multiplicándose por lo que sea, ¿le puedo aplicar los operadores de derivada? Es pregunta. Sí, puedo. ¿Por qué no? No podría. ¿Qué me va a cambiar de acá para abajo cuando yo agarre una ecuación diferencial que no sea lineal y le aplique los operadores de derivada? Los operadores van a ser los mismos, estos que están acá funcionan perfectos. De acá para abajo, lo único que me va a cambiar es que tienen que tachar la palabra lineal. Entonces se va a construir un sistema de ecuaciones, punto, no lineales. ¿Por qué? Y porque no le van a quedar sumatorias de coeficientes por incógnitas, como queda en un cel, y queda una matriz A por X igual a B, todo eso se va. Le sigue quedando un sistema de ecuaciones, porque siguen necesitando para cada... Todo eso que dijimos sigue valiendo. Cuando uno dice, bueno, voy a armar, discretizo, armo mis noditos, este lo conozco, este no, acá tengo 4 incógnitas, necesito 4 ecuaciones, todo eso vale igual, idéntico. La única diferencia es que en vez de quedar un sistema lineal, como esto, queda un sistema de ecuaciones no lineales. Pero en sí es lo mismo. Y lo bueno que tiene esta materia es que no tienen excusa, lo tienen que resolver igual. ¿Entiendes? O sea, este poder les desbloquea el poder resolver cualquier ecuación diferencial, cualquiera, ordinaria, por lo menos por ahora. ¿Sí? En problemas de contorno, en problemas de valores iniciales. ¿Qué pasaba en PBI cuando la ecuación no era lineal? Y nada, calculaban. Se complicaba un poquito más cuando era implícito, porque en vez de quedar algo lineal, quedaba algo no lineal, que también lo podían resolver. Acá es lo mismo. Acá en lugar de armar un sistema de ecuaciones lineales con una matriz, le queda un sistema de ecuaciones no lineales que lo van a tener que resolver. Y aplicarán Newton, etcétera, Jacobiano, todo lo que ya vimos, pero el método sigue funcionando, ¿sí? Todo lo numérico prácticamente no cambia cuando pasan de lineal a no lineal. Y si fuera no lineal y lo quisieran resolver con el método del tiro, por eso pusimos acá método del tiro para problemas lineales. ¿Qué cambia? Imagínense que, de vuelta, tengo todo un método acá, que esta función fuera recontra no lineal y me apareciera un derivada primera de i al cuadrado, más derivada segunda cubo, más raíz cuarta de i. ¿Qué me cambia? Lo convierto, lo paso a resolver con un PBI, lo hago, porque con un PBI lo puedo hacer tranquilamente. Este justo que es implícito se complicaría un poco más, pero ponele que no diga gran ni cosa. Ponele que lo hagamos con Ruge y Kuta, no sé. O Euler, cualquier cosa. Yo lo puedo resolver el PBI. Hago los tiros. ¿Qué me cambia? Sigo teniendo un PBC que lo tengo que seguir escribiendo como un PBI. Tengo que seguir inventando mis tiros, P0, ¿sí? Tengo que hacer como mínimo 2 tiros, igual que acá. Lo que va a cambiar es que cuando yo haga esta última parte que hice acá, esto de los resultados de 2 tiros sucesivos, yo acá asumí una relación lineal entre B0 y U5. Dije, B0 es K1 por U5 más K2, más lineal que esto no se consigue. ¿Sí? Si esto no se cumple, lo que va a pasar es que cuando yo calcule el siguiente B0, no va a caer exacto en 1, como pasa cuando es lineal. ¿Sí? Esto es como creo que hablamos en la clase pasada. Si ustedes aproximan una recta, con una recta le va a dar perfecto. Eso es lo que está pasando acá. Algo que es lineal, lo estoy aproximando con algo lineal, entonces ni bien calculo el B0, este valor, yo sé que es la solución. Hago el tiro con este B0 y me va a dar bien, va a caer en 1, punto. ¿Por qué? Porque la ecuación es lineal, hice 2 tiros, promedié, listo, me dio perfecto. Cuando es no lineal la ecuación diferencial que estoy resolviendo, esto sigue valiendo. Simplemente que puedo estar casi seguro de que este B0 no va a ser la solución. Pero en el mejor de los casos,
va a ser un valor más cercano a la solución. Y lo que uno tiene que hacer es seguir iterando. Piensen a todo esto de los tiros que estamos haciendo como una gran ecuación no lineal, que uno iba probando valores y le enseñamos un montón de métodos mucho mejores para ir probando e ir aproximándose a la solución. Bueno, el tiro para ecuaciones diferenciales no lineales es exactamente eso. Y eso es lo que está hecho acá en el Excel, en la última hojita, y cuando terminamos, en donde tenemos una ecuación no lineal, no importa ahora, calculamos U y B, hacemos un tiro con la pendiente 1, hacemos otro tiro con la pendiente 10, con estos dos valores, que son los que obtuve como resultado, y bueno, y las condiciones iniciales, calculo este valor que está acá arriba, el nuevo B que voy a usar para el próximo tiro. ¿Sí? Esto que está acá, fíjense que es esta cuenta que está acá, es esta cuenta. ¿Sí? Es lo mismo. Todo lo que vimos para tiro lineal funciona acá. Simplemente que yo hago un tiro y caí en 0,89. Hago otro tiro, caí en 4,84. Hago otro tiro con este valor nuevo calculado a partir de estos valores anteriores y caí en 1,082. Hago otro tiro y este valor lo volví a calcular de la misma manera, con la misma fórmula, pero voy como iterando, ¿sí? Y me da 0,93. Y hago otro tiro más, de vuelta, siempre calculando con los últimos valores que tengo, y termino cayendo en 1,00, que es el valor que yo quería terminar, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando la ecuación diferencial es no lineal, el método del tiro sirve, solo tengo que hacer más tiros. Y es una analogía muy adecuada la de compararlo con lo que uno hacía con ecuaciones no lineales. Pasa que, bueno, igual de calcular o evaluar una expresión, una simple ecuación, está uno resolviendo todo un esquema de PBI para obtener un valor al final. No sé si esto entiendo que algo parecido habrán visto con Miguel, pero bueno, acá tiene un Excelito que más o menos lo calcula. Bueno, hasta acá sería la clase de PVC. Si tienen preguntas, manden ahora, si no, nos ponemos a explicar el TP y después seguimos atendiendo preguntas si necesitan. ¿Estamos bien? Bueno, genial. Denos un minutito y vamos a la explicación del TP, ¿sí? Bueno, cambiamos de interlocutor para no aburrir. Así, siendo casi 10 menos 20, le ponemos un poco de otro ritmo, otro tono de voz. Vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata el TP.
¿sí? La semana pasada estuvimos viendo un pantallazo de qué se iba a tratar, ¿sí? Íbamos a modelar un problema físico de la realidad, que es un salto en Banshee. Y entonces ese esquema, lo que nos propone en el trabajo práctico, es armar, lo primero que tenemos que hacer, conociendo el fenómeno físico que hay atrás, que es básicamente un problema de física 1, ¿sí? Tenemos que armar el modelo matemático que vamos a utilizar. Y ahí nos proponen o nos dicen algunos lineamientos, ¿no? En principio tenemos que hay una persona de masa m, que es el que salta desde una altura h, esos son datos, son constantes, la altura desde donde salta la persona y la masa de la persona. Obviamente la cuerda es una cuerda elástica. Uno de las simplificaciones que vamos a hacer acá es que vamos a asumir que la cuerda no tiene masa o tiene una masa despreciable, cosa que en la realidad no es así, ¿sí? La masa de una cuerda de Banshee no es para nada despreciable, de hecho es casi que del mismo orden de magnitud que la masa de la persona que salta. Bueno, vamos a tomar esa simplificación para armar el modelo, el modelado acá. Y entonces lo que nos dicen es que esa persona que va a estar cayendo, cuando la soga se tense, ¿sí? O sea, cuando la altura de la persona alcanza a caer lo suficiente para llegar a la extensión completa de la soga, hasta ese momento la persona va a estar en caída libre. En el momento que la altura I vertical que ven ahí graficada, que tiene el nivel 0 en la parte superior, ¿sí? Los ejes de las coordenadas de referencia están puestas con el 0 desde la plataforma de salto y con el eje positivo hacia abajo. Cuando la persona llega a una altura determinada igual a la longitud de la soga, a partir de ese momento la persona deja de estar en caída libre y empieza a tener una fuerza opuesta producto de la cuerda elástica, ¿sí? Y el enunciado nos dice que vamos a modelar esa fuerza elástica como una constante proporcional al estiramiento de la soga, al estiramiento de esa cuerda elástica elevado a la K2, ¿sí? K1 por el estiramiento a la K2. K1 y K2 son dos constantes positivas y conocemos la longitud natural de la cuerda sin extensión, que lo vamos a llamar L0, ¿sí? Entonces, ese es el planteo del problema. Ahí nos están dando las características del problema físico, los supuestos que vamos a usar para el modelado y cuáles son las constantes que van a estar involucradas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el desarrollo del trabajo? Lo primero que van a tener que armar es el modelo matemático que van a resolver, o sea, la ecuación diferencial que van a resolver. Nos están pidiendo, es un problema de física, ¿sí? Recuerdan, física, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, esa es la expresión que ustedes van a tener que modelar. ¿Cuáles van a ser las sumatorias de fuerzas que van a estar involucradas? Bueno, va a estar la fuerza gravitatoria, que va a ser siempre con un sentido positivo, siempre hacia abajo, la fuerza gravitatoria, masa por gravedad. Va a estar la fuerza elástica, ¿sí? Que siempre va a tener un sentido negativo, porque siempre va a estar haciendo fuerza contraria a la gravedad, y esa fuerza elástica la modelamos como K1 por el estiramiento a la K2.
Y masa por aceleración es donde aparece ahí la ecuación diferencial, porque la aceleración sabemos que es la derivada segunda de la posición. Entonces, ahí van a armar la ecuación diferencial que tienen que resolver. Masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que están involucradas. La fuerza gravitatoria, masa por gravedad, la fuerza elástica, K1 por el estiramiento a la K2. Ahí tenemos la ecuación diferencial. Lo que nos pide en el primer punto es expresar esa fuerza elástica que en el enunciado dice estiramiento, lo vamos a tener que expresar en función de la coordenada vertical de la posición, ¿sí? Ese estiramiento de la soga va a depender de la posición I. Recuerdo, lo que queremos obtener de esto es saber cuál es la posición en función del tiempo. Queremos encontrar la función I de t, ¿sí? Queremos saber cómo va a ser la caída de esta persona que se lanzó en el Banshee. Queremos encontrar I de t. Entonces, la fuerza elástica va a depender de I, que no conocemos, ¿sí? No conocemos I de t, porque I va a ir cambiando en el tiempo. Va a arrancar en cero cuando está en la plataforma, va a empezar a aumentar a medida que cae hacia abajo, y después va a volver a subir, va a volver a bajar, va a volver a subir, va a volver a bajar, haciendo ese movimiento oscilatorio, ¿sí? Vertical. Vamos a asumir que el salto es perfectamente vertical, no hay componentes horizontales. Entonces, la fuerza elástica la vamos a tener que escribir en función del estiramiento. Piensen cómo armar esa y tengan en cuenta que va a ser una función partida, ¿sí? Porque esa fuerza elástica va a valer 0 mientras I sea menor a la longitud de la soga, y va a valer K1 por el estiramiento, ¿sí? Elevado a la K2, cuando cuando la coordenada I sea mayor que la longitud natural de la soga. Entonces, esa fuerza elástica va a ser una función partida, que va a valer 0 o va a tomar un determinado valor dependiendo de dónde se encuentre la persona en el salto, ¿sí? Entonces, el primer punto es armar la ecuación diferencial y escribir esa fuerza elástica en función de la coordenada I. En el segundo punto, nos piden, usando que K1, que K2 vale 1, un problema simplificado, donde la fuerza elástica es directamente proporcional al estiramiento, encontrar la solución analítica, ¿sí? Encontrar la solución analítica. Acá propone usar la transformada de Laplace. Este punto habíamos dicho que lo íbamos a tomar como opcional, ¿sí? Quienes quieran encontrar la solución analítica, quienes quieran usar la transformada de Laplace para encontrar la solución analítica o de alguna otra manera, como es un punto opcional, pueden hacerlo y eso va a sumar puntos. Les va a servir, les va a ser bastante útil para contrastar el modelo numérico que ustedes van a implementar con la solución analítica. Si no lo hacen, está todo bien, no pasa nada, es un punto opcional, pero se van a perder la posibilidad de contrastar los resultados numéricos contra algo exacto, ¿sí? Que es la solución analítica. En el tercer punto nos piden ahí sí resolver esa ecuación diferencial, pero por un método numérico, particularmente mediante el método de Euler, ¿sí? En el esquema este simplificado, donde la constante K2 vale 1, entonces la fuerza elástica es simplemente proporcional al estiramiento, vamos a plantear esto por el método de Euler, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, la ecuación diferencial
es una ecuación diferencial de segundo grado. Aparece la derivada segunda de la posición respecto del tiempo 2 veces. Entonces, para resolver este problema de valores iniciales, van a tener que descomponer esa ecuación de segundo grado en dos ecuaciones de primer grado. ¿Sí? Van a tener que aplicar el cambio de variables, U' igual a B, B' igual a la ecuación diferencial, y entonces van a tener que aplicar Euler explícito a ambas ecuaciones diferenciales y las van a tener que ir resolviendo en paralelo, como vimos en la segunda clase de PBI. Van a empezar a jugar ahí. Si resolvieron el punto 2 y tienen la solución analítica, van a poder jugar con el paso mucho más fácil, van a encontrar el paso de cálculo H para que el error en el punto más bajo, ¿sí? Cuando llega abajo, abajo, abajo de todo, que la cuerda está en su máxima extensión y está justo en el punto antes que la velocidad cambie de sentido, ¿sí? Tiene velocidad cero y está justo en el momento en donde la velocidad va a cambiar de sentido y va a empezar a ascender. En ese punto tienen que encontrar un error del 0,1%. ¿Sí? Entonces van a ir achicando el h hasta encontrar ese error, ¿sí? Hasta alcanzar resultados con ese error. Si resolvieron el punto 2, lo van a poder hacer comparando contra la solución analítica. Si no resolvieron el punto 2, van a tener que compararlo contra alguna solución mejorada, ¿sí? De alguna manera. Puede ser resolver con Euler con un paso muy, 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 muy chiquito, o puede ser resolver con otro método de mayor orden, que es en realidad lo que van a tener que resolver después en el punto 4. ¿Sí? Pero antes de pasar al punto 4, jueguen, ahí en ese punto 3, jueguen con H, achíquenlo para encontrar los errores, pero también jueguen hacia el otro lado. Hagan el H cada vez más grande, hasta encontrar la inestabilidad. ¿Sí? Muevan el H para arriba también, agrandándolo hasta encontrar el punto en donde la solución numérica empieza a fallar porque se vuelve inestable. Luego pasamos al punto 4, donde nos pide volver a resolver, básicamente, pero cambiando el método. ¿Sí? Resolver con Runge-Kutta de orden 4, y lo mismo, encontrar un H que haga que el error sea menor a 0,1% y comprobar experimentalmente el orden del método. ¿Sí? Sabemos que en los PBIs el orden del error de truncamiento lo que quiere decir es que cuando yo achico el paso, por ejemplo, a la mitad, el error se debería reducir a la mitad en un método de orden 1, a la cuarta parte en un método de orden 2 y elevado a la cuarta en un método de orden 4. Entonces, como ustedes estuvieron achicando el paso de cálculo y resolvieron con distintos h's, pueden calcular experimentalmente el orden del error de truncamiento de cualquiera de los dos métodos, tanto de Euler como de Runge-Kutta. Hasta ahí van a encontrar, entonces, dos soluciones numéricas. Y van a saber cómo varía I en función de tiempo, pero también van a encontrar I' y también van a encontrar I segunda, porque son parte de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, en el punto 5, les piden graficar todo eso, graficar la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo para 4 caídas sucesivas, o sea, 4 oscilaciones. Se lanza, llega hasta abajo, rebota, llega hasta arriba, vuelve a caer, llega hasta abajo, rebota, va para arriba, vuelve a caer, llega hasta abajo. 4 ciclos de esas oscilaciones, graficar la solución, posición, velocidad y aceleración en los distintos ítems que resolvieron antes. Y expresar esos gráficos con las unidades de medida correspondientes al Sistema Internacional de Unidades. Metros, kilómetros por hora, gramos, etc.
Y en cada gráfico lo que pide es superponer los resultados de cada método. O sea, ver si resolvieron con la solución analítica, cómo es el gráfico de la posición, si y después superponer la solución con Euler y superponer la solución con Runge-Kutta de orden 4. En el punto 6 nos pide jugar. Tenemos el modelo, lo tenemos armado, comprobamos que funciona bien, jugamos con los pasos H, vimos cuáles son los pasos de H que hacen que el sistema funcione, que sea estable, que tenga errores del 0,1%. Y entonces ahora nos dice, nosotros estuvimos resolviendo todo esto con dos valores de K, K1 y K2. Esos son parámetros de la cuerda, ¿sí? Son parámetros que caracterizan la fuerza elástica de la cuerda. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo esos parámetros? En la realidad, ¿qué sería mover esos parámetros? Pongo una cuerda más gruesa, pongo una cuerda más rígida, que se estire menos, pongo una cuerda más floja, que se estire más. Cambiar esos parámetros en el modelo numérico es simular los saltos con distintos tipos de cuerda, con distinta elasticidad en las fibras de la cuerda. Entonces, jueguen, modifiquen los valores de K1 y K2 de manera de encontrar las características del salto que nos plantean ahí, ¿sí? Que en la primera caída, cuando se lanza, el primer punto más bajo que llega, que no supere al 90% de la altura de donde salta. Es decir, dejar un margen de 10% con respecto al suelo para que no se choque el piso, ¿sí? Entonces, si se lanzó y llegó muy abajo, voy a tener que buscar una cuerda más dura, menos flexible. Y si se tiró y no llegó y llegó a la mitad del recorrido, le voy a tener que poner una cuerda más blanda. Pero a la vez, yo quiero que la aceleración en el punto más bajo no supere los 2,5 G, ¿sí? No quiero que supere los 2,5 G, porque no quiero que se le explote la cabeza por toda la sangre que se le fue cuando llegó al punto más bajo y pegó la vuelta. Entonces, como nosotros tenemos, al resolver la ecuación diferencial, la altura en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo, vamos a modelar y encontrar la combinación de K1 y K2 para que la fuerza G, la máxima fuerza G que alcanza, abajo de todo, sea menor a 2,5. ¿Sí? Entonces, se tienen que cumplir las dos cosas. La altura final al que llega no puede superar al 90% y la aceleración a la que llega abajo de todo no puede superar los 2,5 G. Eso es jugar con el modelo, usar el modelo como se usa en la realidad para simular algo que en la realidad implicaría un montón de plata y riesgos, cambiar las cosas y hacer pruebas costosas. Bueno, yo lo modelo y juego en la compu cambiando los parámetros para encontrar la combinación que cumple con las características que yo estoy buscando. En el ítem C, lo que nos piden es, ok, agreguémosle, tratemos de acercarlo un poco más a la realidad, a este modelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver de nuevo, pero ahora incorporando una nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Cuando yo salto en la realidad, salto en el aire, ¿sí? No salto en el vacío. Hay aire y hay una fuerza de rozamiento contra el aire. Entonces, a esa ecuación diferencial que tenía dos componentes, solamente la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica, en el punto 7 le vamos a agregar una tercera componente de fuerzas, que es la fuerza viscosa. Es el rozamiento, es la fuerza que se genera por el rozamiento con el aire. Y lo vamos a modelar similar a la fuerza elástica, como una constante C1 que multiplica a la velocidad relativa al aire, vamos a asumir que el aire está quieto,
así que la velocidad relativa al aire va a ser la velocidad de la persona que está cayendo, elevado a la C2, ¿sí? Pero de nuevo, esa velocidad va a cambiar en el tiempo y va a depender de la posición, ¿sí? Entonces, esa velocidad va a ser I', que la vamos a incorporar en la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, en ese punto 7, la ecuación diferencial va a aparecer explícitamente I' en la ecuación, en la parte de las fuerzas. Nos dicen que C1 y C2 son constantes positivas, lo que van a tener que pensar en el armado de la ecuación diferencial en su totalidad, en la primera parte y en esta parte también, es el sentido de las fuerzas, ¿sí? La fuerza elástica siempre va a ser en el mismo sentido, la fuerza gravitatoria siempre va a ser en el mismo sentido, hacia abajo, pero la fuerza viscosa va a cambiar de sentido, porque siempre se va a oponer al movimiento. Cuando esté cayendo, la fuerza viscosa lo va a frenar, y cuando esté subiendo, la fuerza viscosa también lo va a frenar y va a tirar para el otro lado. Entonces, la fuerza viscosa esta va a cambiar de sentido según tenga el sentido de la velocidad. Así que piensen cómo tienen que poner los signos ahí para que esto funcione bien. Bueno, eso es todo lo que pide. Obviamente, bueno, graficar, ¿no? Este último punto ahí no está puesto explícitamente, pero por supuesto que van a tener que graficar cómo cambia el modelado del problema cuando le agrego la fuerza viscosa. ¿Qué pasa con la velocidad, con la posición? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la aceleración? Usando las mismas constantes que habíamos definido antes de K1 y K2, cómo impactan al incorporar la fuerza viscosa. Y después tenemos todos los datos, ¿no? La altura, la longitud de la cuerda, que depende del número de padrón, la masa, que depende del número del padrón, la constante K1, la constante C1, o sea, todos los datos que van a tener que usar para modelar. Esos son todos datos, no hay nada que tengan que toquetear ahí, simplemente lo que van a tener que hacer ustedes es plasmar, escribir esa ecuación diferencial, sumatoria de fuerzas es igual a masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, escribir las fuerzas en función de la coordenada I, de la altura, ¿sí? De la posición, armar las discretizaciones, o sea, separar la ecuación diferencial en dos de primer grado, discretizar por Euler, resolver, discretizar por Runge-Kutta-4, resolver, comparar con la solución analítica si la obtuvieron, y después jugar con los, eh, con los parámetros de K1 y K2 de la soga hasta alcanzar las condiciones del salto que están plasmadas ahí. Bien, ¿está claro lo que tienen que hacer? ¿Dudas? Eh, ¿Podrías repasar cómo se modeliza el punto más bajo en el punto 3 y 4? Sí. En el ítem 5, perdón, en el ítem 6, ¿te referís? Claro, no, en realidad en el 3 y en el 4 cuando se dice el error en el punto más bajo, Ah, ok. habías mencionado que la velocidad es cero, o sea, es otro punto más que hay que modelizar ahí también, ¿no? Sí, no es que lo tienen que modelar, eso va a salir del problema. Ustedes cuando resuelvan, ya sea por Euler o por Runge-Kutta, lo que van a obtener son valores de I, o sea, la altura, a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? El tiempo va pasando porque yo elegí un H, un paso de cálculo, no sé, un segundo, 0,5 segundos, 0,1 segundos, van a tener que jugar con eso, pero a medida que va pasando el tiempo, va cambiando la altura de la persona que cae. Va a empezar a caer, llega abajo de todo, va a empezar a subir porque rebota, después llega arriba hasta la altura máxima que llega en el primer rebote, va a empezar a caer. Lo que piden es ir achicando el paso de cálculo hasta encontrar que el error en el punto más bajo sea 0,1%. ¿Sí? En el punto más bajo quiere decir, cuando salta la persona, la coordenada I,
que está puesta en 0 en la plataforma y es positiva hacia abajo, y 0 va a ser 0, y va a empezar a aumentar, porque está cayendo. Va a empezar a aumentar, va a empezar a aumentar, va a empezar a aumentar, y va a llegar a un valor máximo en donde va a pegar la vuelta y se va a achicar, que es el momento en el que rebota y empieza a subir nuevamente. Ahí va a estar el punto más bajo. Lo pueden identificar en el momento en que I deja de crecer y empieza a decrecer nuevamente, o lo pueden identificar porque la velocidad I' de t es igual a 0, o lo pueden identificar porque la aceleración es máxima. ¿Sí? La derivada segunda de I en función del tiempo es máxima. Cualquiera de esas tres cosas que ustedes midan, monitoreen, les va a indicar que están en el punto más bajo, y al ir achicando el paso, comparando solución contra la analítica, si la resolvieron, van a poder calcular el error directamente. Si no resolvieron la parte analítica, van a tener que compararlo contra otro método o contra el mismo método con un paso muchísimo más chico, asumiendo que esa es una aproximación de la solución exacta. ¿Sí? Perfecto, ahora sí clarísimo. Bien. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si estamos ahí, ya estamos pasaditas las 10, así que cerramos acá. No se cuelguen con el TP, traten para la semana que viene ya tener armada la ecuación diferencial, separada y discretizada. Mínimamente deberían tener la ecuación diferencial armada y discretizada por los dos métodos. Si eso ven que les salió bien y empiezan a implementarlo y empiezan a testear a ver cómo funciona, mucho mejor, pero mínimamente la ecuación planteada y discretizada por los dos métodos debería estar para la semana que viene, cosa que si se encontraron con algún problema lo podamos resolver a tiempo, ¿sí? Porque después ya a la otra semana ya deberían tener todo el TP armado, cosa que les quede una semanita para estructurar el informe y poder entregarlo a tiempo. Así que no se cuelguen, traten de pensarlo, de avanzar lo máximo que puedan, y cualquier duda la semana que viene las podemos evacuar. Bien. Profe, Diego, sumo un avisito acá, si me dejan. Estuve mirando la planilla de grupos. Encuentro que algunos están anotados dos veces. Creo que una de las personas que tengo visualizadas no está acá en la clase hoy, pero vi que algunos duplicados. Por favor, revisen que estén solamente una vez en un solo grupo, por supuesto. Bueno, gracias. Había una pregunta por ahí. Profe, Sí, sí, yo no estoy pudiendo encontrar el grupo. Pregunté por el grupo, pero parece que no hay ninguno disponible. No sé. Si me anoto en la planilla solo, te podés anotar en la planilla solo. A lo mejor haya otras personas que estén en una situación similar. De última, anotate solo y poné algún algún escrito ahí comentario. que sí, que el que busca grupo que se pueda anotar con vos, y listo. Y a ver Dale, si listo. quieren, se arman grupo ahí, mejor. Oye, gracias, profe. ¿No? Profe, la asistencia hoy, No, ¿toman? hoy no tomamos asistencia, hoy no vamos a hacer la asistencia. Está bien, gracias. De nada. Chequen bien el cronograma. La entrega del TP, sí, creo que son 2 semanas de hoy. Yo Pusimos el 14, es un viernes, que es ok, el viernes sí. posterior al recuperatorio, Ok, para darles un perfecto, poco de aire si alguno tiene que rendir recuperatorio, que no se le sumen las dos cosas. perfecto. Está publicada en el cronograma que está en el campus, en la listita, y está la fecha. Bien. Bueno, excelente. Listo, entonces, cerramos acá. Que tengan buena semana, lo que queda, y nos veremos la semana que viene. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.